Bien, hermanos, vamos entonces a retomar nuestro estudio bíblico. Recuerden que estamos en la serie El crecimiento en la iglesia. Ese nombre siempre está, ese es el de la serie. Ahora entramos a nuestra lección número 4. Esta lección lleva por título una pregunta. Algunos construyen con madera, heno y hojarasca. Algunos construyen con madera, heno y hojarasca. Hermano, hemos despedido al hermano encargado de las diapositivas, así que estaremos fijos en esa imagen. No lo hemos despedido, soy yo mismo. Pero por mudanza y otros compromisos no pudimos trabajar la parte gráfica, así que vamos a quedarnos solo con esta imagen. Algunos construyen con madera, heno va con H, y hojarasca va con H también. Y esto está basado en la carta de Primera de Corintios, a ver, Primera de Corintios, capítulo 3. ¿Saben por qué hago esta pausa, verdad? Es que me eleva el azúcar. Primera de Corintios 3. ¿Estamos allí? Vamos, hermanos, va a estar llegando. Primera de Corintios 3. Los versículos 10 al 17. Ahí le facilitamos, Eric, por favor. Una Biblia también a nuestras visitas. Eric. Para que siempre verifiquemos que todo lo que enseñamos está basado en la Escritura. Primera de Corintios 3. Voy a decirlo por última vez. 10 al 17. Amén. Amén. Para comprender el crecimiento de la iglesia, uno tiene que observar y también comprender en el entorno, es decir, el ambiente, todo lo que está alrededor de la obra de la congregación local. Cada país, obviamente, tiene su forma de vida, tiene su cultura y tiene su distintivo étnico. Por lo tanto, voy a corregir aquello de no es culpa de los hermanos, sino del que tradujo. No, tampoco es culpa del traductor, porque él ha traducido de acuerdo a cómo se habla, por ejemplo, en ese país. Eso no sería un error, no es un error. Si decía hoy temprano, algunos le dicen faja, otros le decimos correa. Ni faja es incorrecto, ni correa es incorrecto. Cada país tiene su forma de vida, su cultura y su distintivo étnico, es decir, de raza. A veces incluso, no solamente hablando de países, sino en la misma área, los municipios y las ciudades son diferentes entre sí. Por ejemplo, veámoslo aquí en Panamá. Seguramente no serán las mismas costumbres aquí en Tierras Altas que en Los Santos. No debo mencionar mucho Los Santos en esta provincia, ¿verdad? Pero no será igual en Panamá, en la capital, que en Bocas del Toro. No será lo mismo en Chiriquí que en Darién. Entonces, esas diferencias son normales, aceptables. A pesar de lo que algunos dicen, independientemente de qué cultura tengamos nosotros en Chiriquí, en Bocas del Toro, en Los Santos, en Panamá, en Colón, hay un solo estándar, una sola regla cuando estamos hablando de religión. Y esta es objetiva, es decir, no depende de lo que yo piense, no depende de lo que yo sienta. Hermanos, es tan odioso enseñarle a alguien la Biblia y que la persona diga, sí, yo sé que ahí dice eso, pero yo pienso. O sea, sinceramente dan ganas de recoger todo y marcharnos, ¿verdad? Y que eso lo digan miembros de la iglesia del Señor es vergonzoso. Hermanos, esto no se puede hacer así porque la Biblia enseña. Sí, hermano, yo sé que la Biblia enseña, pero no, hay un solo estándar.
Y no importa la provincia, no importa el país, no importa la raza, no importa el trasfondo cultural, no importa el idioma. Ese estándar es válido para todas las personas, en todos los tiempos y en todos los lugares. Jesús dijo, este evangelio vayan y predíquenlo a toda criatura. Este mismo, no dijo, va a haber un evangelio para los bocatureños, un evangelio para los chiricanos, un evangelio para los rusos, un evangelio para los americanos o norteamericanos. No, es el mismo evangelio, es la misma palabra, es la misma regla. Y porque existe ese estándar objetivo, se puede usar y aplicar a todas las personas, a todos los grupos étnicos, a todos los países, a todas las culturas. Por eso esta carta dice que debemos ser todos de una misma mente y de un mismo parecer. Se refiere a la enseñanza bíblica. Porque decía el otro día, definitivamente que habrá cosas en las que no estamos de acuerdo. Algunos piensan que las cortinas que se usan en la iglesia deben ser blancas. Y está bien. Ese es el gusto, la preferencia, o ellos consideran que tienen algún tipo de respaldo técnico respecto a decoración de interiores, probablemente. Pero a nosotros no nos gusta blanca, nos gusta así oscuras, un ejemplo. Entonces, esas cosas son opinables. Pero cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de cómo se debe capacitar a la iglesia, cuando hablamos de cómo debe trabajar la iglesia, no entra nuestra opinión. Por ende, si usted viene a la iglesia de Cristo en Volcán, y lo he dicho anteriormente, lo vuelvo a recalcar, no debe ver en cuanto a la enseñanza nada diferente de lo que vería si fuera a Hualaca, si fuera a Rincón Largo, si fuera a los Anastasios, si fuera a los Andes, si fuera a la barriada San José. El hermano Yosef anunció que hoy estará nuevamente congregándose allá en la barriada San José. Mire a cuántos kilómetros está la barriada San José. Las personas en la barriada San José no tienen nuestro clima, no tienen nuestro paisaje, no tienen nuestra manera quizás de hablar en todas las cosas. No se han criado en este entorno. Pero los hermanos en la barriada San José han de enseñar exactamente lo mismo que se está enseñando aquí. Han de practicar exactamente lo mismo que se practica aquí. Y si vamos a otro país con otra cultura, otro idioma, y vamos a una iglesia de Cristo, debemos encontrar exactamente lo mismo. Sean de una misma mente y de un mismo parecer. Cuando los obreros en el campo de Dios hacen lo que les parece, lo que quieren, lo que consideran que funciona para tener una gran cosecha, y lo hacen sin ir a la Biblia para ver si eso está autorizado, esas personas están desafiando a Dios. Si nosotros queremos tener muchas personas aquí, empezamos a enseñar cosas que a la gente les gusta o cosas que enseñan los grupos religiosos que se hacen identificar como cristianos, pero que luego no están siguiendo a Cristo, nos estaremos equivocando gravemente. Porque no se trata solo de venir a leer la Biblia, se trata de obedecer la Biblia. Por lo tanto, si la Biblia dice que el obispo debe ser marido y debe ser padre de hijos creyentes, yo no puedo decir, no, el obispo no se puede casar. Si la Biblia dice, y lo dice, porque no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón, no puede haber pastoras, porque dice, no lo permito. Primera de Timoteo 2:10 al 12, no lo permito. No lo permito. Cuando el hombre está enseñando y cuando el hombre está predicando, la mujer calle en las congregaciones. Primera de Corintios 14:34. Entonces, ¿cómo poder decir nosotros que somos seguidores de la Biblia, seguidores de Cristo, si la Biblia dice una cosa y nosotros decimos, pero yo pienso que sí puede, pero a mí me gusta que sea así? Pero mira, esta iglesia muerta no usa instrumentos de música porque no se nos ha ordenado a nosotros usar instrumentos de música. No hay una orden en todo el Nuevo Testamento diciéndole a la iglesia que debía comprar instrumentos y usar instrumentos. Lo que ordena el Nuevo Testamento de principio a fin es canten. Canten. La guitarra no canta, el órgano no canta. Cantan las personas. Hebreos 13:15 dice, fruto de guitarra, fruto de pandereta, no, fruto de labios que confiesan su nombre. Los instrumentos no pueden confesar el nombre del Señor, pero nosotros sí. Cristo quiere algo que no sea un show. Cristo no quiere que su alabanza sea confundida con la música del mundo y que los que vienen de luchar con la música del mundo estén acá
y todavía la carne tenga que satisfacerse con ese tipo de escándalo. No, él dice fruto de labios. Y luego dice, alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cuál es el instrumento autorizado en el Nuevo Testamento para cantar? El corazón, los labios. Esos son los instrumentos especificados en el Nuevo Testamento. Sí, pero Dios dice en el Salmo 150, canta con salterio, canta con arpa, canta. Sí, también le dijo a ese mismo Señor que sacrificara animales. ¿Por qué no sacrifica animales hoy el religioso que se basa en el Salmo 150 para decir que hay que usar instrumentos? Si al mismo que le dijeron que usar instrumentos, también le dijeron sacrifica animales. Pero nadie los ve hoy sacrificando animales. Cuando les preguntas por qué no lo hacen, dice porque ya hay un nuevo pacto y ahora el Cordero es Cristo. Bueno, es la misma respuesta. No usamos instrumentos de música porque los instrumentos fueron ordenados en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas 29-25. No lo anote porque este es otro tema. Fueron ordenados en el Antiguo Testamento. Fue una orden de Dios del Antiguo Testamento. Allá donde se ordenó guardar el sábado, se ordenó pagar el diezmo, se ordenó sacrificar animales, se ordenó comer incienso, se ordenó que en lugar de este traje se usara túnica con ciertos colores, con ciertos detalles. Pero nadie sigue esos mandamientos hoy, aunque los dio Dios. Los dio Dios. Y nadie ahorita quema incienso en la iglesia, excepto la iglesia de Roma. Nadie anda con vestiduras de túnica, excepto la iglesia de Roma. Entonces, ¿cómo comprendemos que esos mandamientos fueron dados por Dios, pero no están vigentes hoy? Sí fueron dados por Dios, pero no están vigentes hoy. Porque hay un Nuevo Testamento. Es que la misma palabra que Dios le puso a esta ley dice que la otra quedó descartada. Al decir Nuevo Testamento, no puede haber dos testamentos vigentes al mismo tiempo. Por eso Pablo dice en Romanos 15:4, no lo anote porque este es otro tema, que el Antiguo Testamento solo es para tomar ejemplo. No ley, ejemplo, no es lo mismo. Ejemplo. ¿Y en qué sentido ejemplo? Bueno, nosotros, a través de lo que vemos que hizo Noé, de construir el arca fielmente como Dios le había ordenado, hoy con los mandamientos que nosotros tenemos hacemos lo mismo, solo que no construimos un arca. Sino que sí, por ejemplo, en el caso de Yaelis, Dios le dice, si quieres el perdón de todos tus pecados, tienes que creer, tienes que arrepentirte de esos pecados, tienes que confesar públicamente a Jesucristo como Señor y tienes que bautizarte en agua para recibir el perdón de todos tus pecados. Entonces, hoy no le está ordenando a Yaelis, no le está ordenando a nuestras visitas que construya un arca. Hoy le está ordenando que crea, se arrepienta, confiese y se bautice. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Yaelis? Sí, lo haré. Y hoy, Dios mediante, ella va a nacer del agua y del Espíritu para el perdón de sus pecados. Entonces, ¿nota cómo se usa el Antiguo Testamento? Aquel construyó un arca, yo no voy a construir un arca porque ese mandamiento no es para mí. Aquel usó instrumentos de música, a mí no me ordenaron eso. Pero cuando él cantó con instrumentos, cantó con el corazón, cantó con el alma. Y yo, aunque hoy no use instrumentos porque no me lo ordenaron en el Nuevo Testamento, voy a cantar con todo el corazón como él lo cantó. Es seguir las instrucciones de Dios. El crecimiento de la iglesia es un tema tan delicado porque lamentablemente, hermanos, los predicadores se sienten presionados. Quieren más miembros. Hay hermanos que son disciplinados y se va reduciendo la membresía y el predicador se desespera. Tiene que mandar un reporte cada mes diciendo, bueno, perdimos 2 más, perdimos 1 más, perdimos 3 más. ¿Y cuánto sumamos? Bueno, no hemos sumado. Estamos predicando, pero no hemos sumado. Bueno, hermano, hay que sumar, hay que traer más personas a Cristo. El predicador se estresa, se preocupa, tiene temor de perder su sustento. Entonces, ¿qué pasa? En esa presión y en esa preocupación y en ese estrés, decide utilizar métodos humanos para atraer a más personas. Hermano, créame que si nosotros metiéramos aquí instrumentos, hubiera más personas aquí. Muchas más personas. Porque el ser humano, por tendencia, no voy a decir por naturaleza, pero por tendencia,
le gusta lo que aquí en Panamá llamamos el pindín. Entonces, ahora si hay un pindín aprobado por Dios, según ellos entienden que ese está aprobado por Dios, entonces dicen, oye, qué bueno. Casi que no tengo que dejar al diablo, solo dejo un pindín por el otro pindín y ya. Simplemente. Entonces, hermano, el diablo le dijo a Eva que no necesitaba la autoridad del Creador, que podía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y cómo nos ha ido con eso? ¿Cómo nos ha ido con que Dios dé una orden y nosotros hagamos lo que pensamos? En los países desarrollados, e incluso en un país como el nuestro que es subdesarrollado, las estructuras de los edificios, incluso de las casas, se construyen con los códigos de construcción. Hay reglas sobre eso, hay que pedir un permiso para construir. Y allá te piden un plano eléctrico. Te piden un plano de la casa, un plano eléctrico, y tiene que ser aprobado, en este caso, por el Departamento de Bomberos, que es un estamento de seguridad. También tiene que ser aprobado por Ingeniería del Estado, de la alcaldía. No puedes o no debes, porque seguro lo harán, hermano. Yo miro alrededor y yo pensaré que mucha gente ha construido según pensó. Pero no es así. Realmente si la alcaldía quiere, puede demoler muchas construcciones aquí en Paso Ancho, porque o no han pedido permiso o no han construido como Dios manda. O a veces hemos ampliado y sabe que cada ampliación hay que de nuevo ir y reportarlo, porque le cambia la estructura a la casa. Hay códigos para construir. Por lo tanto, cualquiera que quiera en Panamá hacer las cosas legalmente, y los cristianos hacen las cosas legalmente, nos mandan a someternos a las autoridades civiles. Romanos 13, 1 al 7. No lo anote porque ese es otro tema. Tenemos que cumplir con esos estándares. ¿Cuánto más hay que cumplir con el estándar de Dios? Porque cuando tú no construyes según el estándar del Estado, según la regla del Estado, te arriesgas ¿a qué? A que un día vengan con una maquinaria y derriben todo. Y sabes, no puedes denunciar al Estado, porque había una ley por encima de la cual pasaste. Entonces no le puedes reclamar. Llegas a la iglesia y tienes que decir, hermanos, quiero pedir perdón porque yo violé una ley al construir donde no debía construir, al ampliar y no avisarle allá a la alcaldía, creo que es la alcaldía, y debido a eso me demolieron la casa. Pero yo estoy arrepentido porque yo hice mal. La autoridad hizo lo que tiene que hacer, yo hice mal. Según nuestro amado hermano Pablo, en este pasaje, todos los miembros de la iglesia están construyendo, edificando, y lo están haciendo sobre el fundamento. Recuerden que les dije que en la Biblia, a lo que nosotros los panameños llamamos tirar la fundación, la Biblia le llama tirar el fundamento. Así que es lo mismo, fundación o fundamento. Vamos a leer por favor nuestro pasaje. No lo voy a repetir. Leámoslo por favor. Alguien que lo tenga claro de cuál es el pasaje de hoy. Vamos a leerlo por favor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sí, adelante, hasta el 17, hermano. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si el bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Amén. Gracias, hermana. Según nuestro amado hermano Pablo, el apóstol, todos están construyendo, edificando espiritualmente sobre el fundamento. Claramente por el contexto no hay error en el fundamento, porque el fundamento, ¿quién es? El fundamento es una persona. ¿Quién es el fundamento de la iglesia?
Hermano Eric, según la lectura, ¿quién es el fundamento de la iglesia? ¿El apóstol Pedro? ¿El apóstol Pablo? ¿Eduardo Mercado? ¿Quién es el fundamento de la iglesia? ¿Quién es la fundación de este edificio espiritual? Dios. Específicamente en Dios, ¿quién, hermana Stacy? Cristo. Cristo. Lectura, hermano, lectura. Cuando yo les digo lectura, respondan según el texto. Cristo. Bien, no hay nada malo con el fundamento, no hay error. Cristo es perfecto. Sin embargo, ¿qué pasa? Debemos entender la obra del perito arquitecto, como le llama Pablo allí. La obra del gran arquitecto. Porque la obra de cada uno será puesta a prueba, está diciendo Cristo. Hermanos, podemos escaparnos de la vista de los hombres, pero si nosotros estamos involucrados en algún tipo de conducta que la Biblia condena, Dios, en algún momento, viendo cómo estamos edificando nuestras vidas, va a evaluarnos. Y lo que nosotros seamos, tarde o temprano, se manifestará. Y esto se va a hacer sin parcialidad. Es decir, no importa quién es la persona, no importa de qué país, no importa cuántos años tenga o no en la iglesia. Cada persona será evaluada dentro de la iglesia del Señor como edifica, dice aquí la palabra. Ahora, nosotros entonces decía, tenemos que entender el plano. Y el plano para construir el edificio espiritual que es la iglesia, ese plano, ¿dónde está? ¿Está en los bomberos? ¿Está en la alcaldía? ¿Dónde está el plano por medio del cual podemos saber cómo construir hacia arriba? Cristo es el cimiento, el fundamento, la base. Construimos espiritualmente hacia arriba. El plano de cómo debemos construir, ¿dónde estaría, hermana Diana? ¿Dónde estaría ese plano? ¿Dónde lo podemos encontrar? En la Biblia, en la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo construir sobre el fundamento? La prueba de la obra que todos vamos a tener que pasar, que todos vamos a tener que soportar, la recompensa por construir adecuadamente, si la obra permanece, y la pérdida que van a sufrir algunos que construyeron con malos materiales en lugar de los mejores materiales, es de lo que trata este contexto. Entonces, en esta lección, hermanos, deseamos arrojar un poco de luz sobre este proceso y poder sacar mejores conclusiones basadas en un adecuado entendimiento de lo que es el crecimiento de la iglesia. Sí, Dios quiere que la iglesia crezca, pero no quiere que crezca de cualquier manera. No es que cada uno tenga su opinión, no es que cada predicador y cada miembro pues diga, yo creo que así es que debe crecer. No, ¿qué dice Dios? La fe viene por oír, pero ¿oír qué? La palabra de Dios. Por eso les proporcionamos Biblia, porque necesitamos que verifiquen que está escrito lo que estamos diciendo y que está escrito donde debe estar escrito. ¿Dónde están las leyes que son para la iglesia? No para Abraham, no para Noé, no para David. Las leyes que son para la iglesia, ¿dónde están? Dentro de la Biblia, esa expresión general, ¿dónde específicamente están las leyes para la iglesia? En el Nuevo Testamento. Sí, Biblia, pero en el Nuevo Testamento. Porque la Biblia habla de sacrificios de animales, pero nosotros no tenemos esa orden, porque está en el Antiguo Testamento. Pero cómo edificar nuestras vidas espirituales, eso sí está en el Nuevo Testamento. Entonces lograremos esto estudiando el fundamento único que tiene la iglesia. Vuelvo a preguntar, ¿quién es el fundamento único de la iglesia? Jesucristo. Jesucristo, el único. No hay nadie más. La iglesia no se basa en el que está acá adelante, gracias a Dios. Porque imagínense, hermano, nosotros caemos, se va todo el mundo. ¿Podemos caer? ¿Podemos fallar? Por supuesto. Pablo dice, no vaya a ser que habiendo sido yo heraldo, es decir, proclamador, anunciador de la verdad, yo mismo venga a ser eliminado. El mismo Pablo dijo en esta carta que cada uno debe tener mucho cuidado, porque no vaya a ser que caiga. 1 Corintios 10. Entonces, también tenemos que estudiar no solamente cómo construir sobre ese fundamento, sobre cómo se probará ese fundamento, sino las recompensas cuando construimos adecuadamente, cuando nos dejamos llevar o conducir o dirigir por el plano de Dios. Y luego, claro, también, ¿por qué va a ser destruida la obra de algunos? ¿Por qué?
¿no? El día lo revelará, dice la Escritura. Entonces vamos, en primer lugar, el único fundamento de la iglesia, aquí pasamos rápido porque creo que lo tenemos muy claro. Versículos 10 y 11, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Perdón. Hermanos, le decía en una ocasión el hermano Eduardo, ¿por qué invitamos a otro predicador? Si invitamos a otro predicador porque el hermano es especialista en el tema para el cual lo vamos a llamar, o vamos a invitar a un hermano porque en una actividad, pues Eduardo y yo estaríamos, por ejemplo, superados por tantas tareas y tanto trabajo que hay que hacer, por ejemplo, la campaña, entonces invitamos a otros predicadores. Pero cuando una iglesia se acostumbra, y yo me crié en una iglesia de Cristo, obviamente, que tenía este problema. Yo recuerdo que había que estar invitando a un predicador todos los meses. ¿Por qué? Porque la iglesia decía, incluso el mismo predicador allá decía, que es que la iglesia a veces quiere escuchar a otra persona. ¿Qué problema serio si la iglesia está aburrida de su predicador? Porque en el momento que usted se aburre de su predicador pasan dos cosas. O él está haciendo un terrible trabajo y hay que despedirlo, o usted tiene una carnalidad que no puede con ella y entonces necesita estar como si esto fuera Netflix. Hemos hablado de eso, ¿no? No, este no me gusta, mejor aquel. En pandemia esto pasó mucho. En lugar de conectarse para escuchar los temas de su congregación local, muchos aprovechaban y se conectaban con Esteban, se conectaban con Agenor, se conectaban con tal y cual, para que eso sí les edificaran y les enseñaran. No, Dios te ha puesto tu predicador, Dios te ha puesto tu maestro para que tú te instruyas localmente y por supuesto que podemos apoyarnos en otros maestros y predicadores, pero nuestra motivación nunca debe ser es que tengo comezón de oír a otro predicador. Porque no se trata de los que estamos aquí, hermanos. Yo no traigo este traje porque sea más importante que nadie aquí. Yo traigo este traje porque para Dios traigo lo mejor. Y lo mejor que yo tengo para vestir es esto. Entonces a Dios le traigo lo mejor. Lo traigo para Dios. No lo traigo para que me admiren, para que me vea más bonito, para que tomen capturas en Facebook, porque qué guapo. Digo, pueden hacerlo, pero no, ese no es el objetivo. Lo traigo porque le doy lo mejor a Dios. En todo trato de darle lo mejor a Dios. Entonces, mis amados hermanos, dice el apóstol, ya se puso el fundamento. Luego, el que sobreedifica, el que está construyendo encima de eso, debe tener cuidado. Debe observar bien cómo lo va a hacer, porque nadie puede poner otro fundamento. No somos el fundamento. Gloria a Dios que no somos el fundamento. Si algún día aquí el predicador falla y se tiene que ir, Dios proveerá a otro predicador. Y la iglesia debe seguir adelante, porque el fundamento no es el predicador, el fundamento es Cristo. El fundamento no es el hermano que más ofrenda. El fundamento no es el hermano que más trabaja. El fundamento es Cristo. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? ¿Qué respondieron los discípulos? ¿Recuerdan? Bueno, unos dicen que eres Elías. Otros dicen que eres el profeta de Deuteronomio 18. Otros dicen que eres Juan el Bautista resucitado. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Ese sí, anótelo. Mateo 16, 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús confirmó que la respuesta de Pedro era la correcta, porque dijo luego en los versículos 17 al 19. 17 al 19 de Mateo 16. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién va a edificar? Cristo. ¿La iglesia de quién es? Suya. Dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego entonces habla de Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares
en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muy importante aquí. Note que le dice particularmente a Pedro, y a ti te daré las llaves. Y muchos han interpretado que Pedro era el fundamento de la iglesia, por ejemplo, la iglesia que tiene sede en Roma, porque luego dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero no se dan cuenta que esa frase está en plural, no está en singular, está en plural. Sobre todo en el original se entiende mejor. En el Evangelio según Juan se dice en plural, que todo lo que los apóstoles ataran, atado quedaba, es decir, era obligatorio. Y todo lo que los apóstoles desataran, es decir, era opcional, opinable, iba a ser opcional y opinable. Por eso, en una ocasión, hermanos, recuerdo, es que en el camino han pasado tantas cosas, estaba como predicador en los Andes, y una hermana que de hecho no se congregaba, voy a visitar a la hermana de ella que sí se congregaba, estamos conversando, llega esta hermana infiel a Dios, no al esposo, infiel a Dios, y estamos allí conversando, tratando de exhortarla, y entonces ella me escuchaba que yo decía, como dice Pablo, como dice Juan, mientras que estaba explicándole una clase a su hermana, y decía la hermana lo siguiente, noten cómo metemos la pata de manera olímpica por no estudiar la escritura. Dice, perdonen la expresión tan... Pero dice la hermana, mire hermano, eso es lo que no me gusta de ustedes los predicadores. Dice, ustedes creen es en los apóstoles, ustedes no creen en Cristo. ¿Y por qué? Porque ustedes se la pasan diciendo como dice Pedro, como dice Juan, como dice Santiago. ¿Y por qué no dicen como dice Cristo? Bueno, hermana, entonces usted no ha leído Mateo 16, 17 al 19. Dice que Cristo le dio su autoridad a los apóstoles. Y todo lo que ellos dijeran había que obedecerlo. Y todo aquello en lo que ellos no habían dado orden, eso era opcional. Por ejemplo, los apóstoles no dijeron de qué color debe ser la cortina aquí detrás. Los apóstoles no dijeron en qué horario nos tenemos que reunir. Los apóstoles no dijeron qué tipo de silla tenemos que utilizar, qué tipo de ropa tenemos que utilizar. Si esta fuera la ropa, todos estaríamos obligados a usar este tipo de ropa. Pero no fue así. Entonces, todo en lo que ellos desataron, es decir, no presentaron requisito u obligación, nadie está obligado. Pero en todo lo que Pedro, Juan, Mateo ordenaron, hay que obedecerlo. No porque ellos sean Dios, no porque ellos sean el fundamento, sino porque son los embajadores de Cristo. Los embajadores de Cristo. Y tenemos que obedecer porque ellos representan personalmente toda la autoridad del Señor. Ahora, luego dice el versículo 12, segundo punto, edificando sobre este fundamento. Y si sobre este fundamento, versículo 12 de 1 Corintios 3, no se desconecte, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice edificar sobre este fundamento sin ser precavido, sin asegurarse de la durabilidad de los materiales. ¿Cuáles son los materiales aquí durables? ¿Cuáles son? Dice el texto. Estamos en el versículo 12, no se me desconecte. ¿Cuáles son los materiales durables? Hermano Joás. A ver, no le ayudemos. Gracias. Ahora lo personalicé. ¿Cuáles son los materiales? Versículo 12, los que duran. Son 3. Oro, ¿y qué más? Versículo 12. Oro, plata, piedras preciosas, madera. Ahí, los durables son oro, plata y piedras preciosas. Ahora, ¿cuáles son los que no duran? Madera, heno u hojarasca. Y cuando alguien construye con malos materiales, ¿qué se asegura? Se asegura que le tiren la casa abajo. Así como no se cumple el estándar del municipio y te tiran la casa abajo. Pueden hacerlo en cualquier momento. Sobre todo lo hacen en las promotoras, ¿se han dado cuenta? Bueno, cuando la ley se aplica. A veces le dicen a la promotora, esto aquí como lo pusiste, tienes que volverlo a hacer. Y tienen que demoler y tienen que volver a construir.
Entonces, eso nos puede pasar a nosotros espiritualmente. Nosotros tenemos que saber que van a venir incertidumbres o inseguridades, tormentas en la vida. Mateo habla de eso en el capítulo 7, pero cuando no nos preocupamos por el tipo de materiales que utilizamos para construir, entonces lo que garantizamos es la destrucción de nuestro trabajo. Entonces, ¿de qué sirvió haber estado 20 años en la iglesia, 30 años, 40 años en la iglesia, si estábamos edificando con algo que el día de la prueba no la va a pasar? Primera de Corintios 3:12 es claro con respecto a los tipos de materiales de construcción que podemos usar para edificar sobre el fundamento. Este pasaje revela que la obra de cada persona, de cada uno, por eso decimos generalmente, o se dice generalmente, la salvación es individual. Quisiéramos poder salvar a nuestros hijos, pero si ellos no tienen la actitud correcta, se van a ir a la condenación eterna para siempre. No van a salir del infierno nunca jamás. Dios ahora les está dando la oportunidad de que ellos se salven. Pero si están rebeldes, si están indiferentes, si no les interesa la vida espiritual, pues tendrán que pagar eso. Y su madre irá al cielo si es fiel y no podrá hacer nada por él. Alguien pregunta, ¿pero cómo podría ser la madre de él feliz para siempre en el cielo, sabiendo que su hijo o su hija se está condenando en el infierno? Bueno, ese es tema de otra clase, hoy no la vamos a responder. Si usted se entusiasmó, hoy no va a ser el día. La obra de cada uno será revelada. Entonces, sí, yo debo exhortar a mi hermano cuando está en error, debo animar a mi hermano cuando lo veo decaído, debo buscar a aquellos que se han apartado, pero sobre todo tengo que preocuparme de mi propia salvación. Preocuparme de que a mí, en el día del juicio, no me sorprendan. Porque esto va a ser individual, hermano. Nadie, ahí no va a haber nadie que lo pueda defender. Abogado tenemos para con el Padre. Ahora lo tenemos aquí. Pero el día del juicio final, Jesús dice, mire, Juan capítulo 12, Jesús dice, el día final no se las van a ver conmigo directamente, sino que la palabra que yo he hablado, ella, ¿qué cosa? Le juzgará en el día final. Ese día no puede, Señor Jesús, perdóname. Bueno, cuando ya estemos frente al tribunal, ya Él no va a interceder para defendernos si nosotros no hemos construido con el material adecuado. Por eso dice el versículo 10, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Si el fundamento ha sido puesto por el mismo constructor, el maestro constructor, si tiene un plan bien diseñado, si tiene un plano hecho por el mismo Dios, y si tiene, hermanos, una estructura que puede resistir a cualquier cosa que venga, ¿por qué yo voy a sobreedificar con materiales perecederos como los que ven allí? Sabemos que el fundamento será probado, que la construcción será puesta a prueba. Entonces no nos descuidemos, no nos durmamos. Cada día velemos y cada día luchemos para sobreedificar como Dios manda. Hermanos, la próxima semana, Dios mediante, si Dios nos da vida, salud y oportunidad, continuaríamos con este tema para desarrollar los otros puntos que quedan pendientes. Por favor, esta semana leamos 1 Corintios 3, 10 al 17. Leámoslo varias veces. Si puede, memorícelo. Pero que el próximo domingo vengamos conscientes de el predicador no me va a salvar, mi mamá no me va a salvar, mi hermana no me va a salvar, mi abuela no me va a salvar. Yo tengo que luchar y trabajar duramente por mi salvación. ¿Cómo lo hago? Edificando sobre Jesucristo. Y como estoy edificando sobre un fundamento sagrado como es el Señor, pues lo que va hacia arriba debe ser lo mejor de lo mejor. Que Dios nos siga bendiciendo, hermanos. Amén.